Bueno, vamos a continuar con la información que yo les estaba dando al inicio de este programa, ¿no? Les había contado que la presidenta del Poder Judicial viene siendo investigada por una llamada a Walter Ríos, al hermanísimo, ¿se acuerdan ustedes, no? Walter Ríos ha dado una declaración el 30 de diciembre del 2019. ¿Y qué es lo que ha dicho, no? Aproximadamente a finales del año 2017, diciembre o comienzos de enero del 2018, cuando el suscrito ejercía el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, recibía el teléfono fijo número entre las 8:30 de la mañana y 1 de la tarde aproximadamente, una llamada telefónica de la doctora Elvia Barrios Alvarado, juez suprema de la República, la misma que realizó dicha llamada desde su despacho de juez suprema de la República. Resulta que esto ha suscitado de que se le comience a investigar, pero ahora se tiran la pelota, todo el mundo se tira la pelota, nadie quiere investigarla porque son amiguitos en el Ministerio Público de la señora Barrios. ¿Quién llevó a cabo esta investigación? El periodista de investigación Marco Vázquez de Panorama, que ahora lo tenemos ya conectado vía Zoom. Bienvenido, Marco. ¿Lo tenemos ya, Marco, o todavía no lo tenemos? Todavía no lo tenemos, entonces yo les voy a seguir contando. Resulta que esta investigación se ha hecho para que la señora Elvia Barrios le dé una ayudadita a su hermano. Su hermano es el que llevaba un juicio. Entonces, esta llamadita era, por favor, ayuden a mi hermanito. Entonces, el hermano de la señora Elvia Barrios estaba llevando un juicio, Víctor Raúl Barrios Alvarado, mantenía un litigio con Ulises Medina en el Juzgado de Paz Letrado del Callao. Entonces, lo que yo vi ayer en el reportaje es que el reportero Marco Vázquez llama a este juez de Paz Letrado y el señor se puso recontra nervioso y no quería dar cuenta de lo que había sucedido. Casi le cuelga el teléfono, perdió los papeles y no quería acordarse de lo que había sucedido. Pero ya están todos los documentos. Hay una carpeta fiscal, que es la carpeta fiscal número 80001-2020-09, que es delito tráfico de influencias, imputada Elvia Barrios Alvarado, agraviado el Estado. Fue abierta el 24 de febrero del 2020. Creo que ya tenemos a Marco Vázquez. Marco, adelante, ¿me escuchas? Hola, Marco, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Buen día, Karina. Sí. Buen día. Buen día a todos los televidentes de Exitosa. Bienvenido, Marco. Yo estaba dando un resumen de lo que tú habías presentado el día de ayer. Les estaba contando a los oyentes y televidentes de tu investigación, pero cuéntanos tú. Les estaba diciendo que simplemente ahora se tiran la pelota todos. ¿Por qué se tiran la pelota todos? Ya he mostrado la carpeta fiscal y resulta que se debe hacer una investigación, pero ¿cómo es esto que se tiran la pelota? Bueno, básicamente lo que sucede en la Fiscalía Suprema, en la Fiscalía de la Nación, es una situación sui generis, ¿no? Porque todas las personas que están llamadas a investigar esta presunto contacto para influir en un proceso judicial, lo cual es gravísimo, viniendo supuestamente del más alto cargo de la Corte Suprema. Todas estas personas que están llamadas a hacerlo, que son los fiscales supremos, tienen por cosas de la vida una relación amical con la presidenta del Poder Judicial. Es decir, Elvia Barrios conoce y es amiga de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, del fiscal Pablo Sánchez, y el fiscal que queda, el señor Rodríguez Montesa, pues está señalado, como tú bien sabes, Karina, como hermanito más. Es decir, lleva una investigación por el caso
los cuellos blancos. Es decir, estas tres personas, por cosas también pues del destino, no pueden establecerse como investigadores de la señora Elvia Barrios y de lo que se ha hallado dentro de la misma Fiscalía de la Nación, que es lo siguiente, como tú bien hacías una sumilla, ¿no? Se recepciona una denuncia, un testimonio del señor Walter Ríos, del corrupto Walter Ríos, ¿no? Uno podría decir, sí, pero es Walter Ríos, ahí está, seguramente está echando a esta señora porque le quiere hacer daño, X, Y, Z. Sin embargo, esto se recibe ya hace un año, ¿no? Estamos hablando del 2019, cuando la señora Barrios era una suprema más, era una persona que ejercía la judicatura en el Olimpo, ¿no? Como dicen, del Poder Judicial, que es la suprema, ¿no? Esto empieza a caminar porque el fiscal que recepciona Marco, la denuncia, que es el señor Marco, por favor, Jesús. yo te tengo que pedir que te quedes ahí y que nos tenemos que ir a una pausa comercial. Me ha ganado el tiempo, quédate ahí. Vamos a regresar con esta historia que de verdad es de locos, porque no puede ser que nadie pueda investigar a la actual jefa, a la presidenta del Poder Judicial, pero vamos paso por paso para poder entender de qué se trata esta investigación que ya está en el Poder Judicial, pero que nadie puede agarrar. ¿Y qué tiene que ver el corrupto y hermanísimo Walter Ríos? Regresamos con la fiscal, que yo también la había conocido cuando pasé por Panorama, cuando trabajé en Panorama, porque resulta que su esposo también trabajó en el Jurado Nacional de Elecciones, y cuando salieron los audios de los cuellos blancos, renunció. Y es que la plaza del Jurado Nacional de Elecciones era una plaza dorada para los familiares de los jueces supremos. Marco, ¿estás ahí para que nos sigas comentando? Así es, Karina, recuerdo ese reportaje, ¿no? Sí, muy bien. Entonces cuéntanos, ¿qué ha pasado con esta jueza suprema que ha tenido suerte, ¿no? A ver. Así es, bueno, como te narraba, la denuncia empieza por este señor Ríos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero es Ríos, es un corrupto, es un tal por cual, pero vamos a ver de la fecha en que data esta denuncia. Esto sucede a finales del 2019 y se recepciona el fiscal Jesús Fernández Alarcón, que es la persona encargada de el caso Cuellos Blancos en altas autoridades, es el que hace suyo este documento y lo traslada a la Fiscalía de la Nación. Es decir, ve algo, ve un camino, ve una senda de investigación, ve por lo menos una indagación que se debe hacer en la Fiscalía de la Nación. La señora fiscal en febrero del año pasado, cuando la señora Elvia Barrios no era presidenta del Poder Judicial, decide continuar con esta indagación. Y antes de pronunciarse, es decir, antes de decir, oye, acá hay que abrir una investigación preliminar desde mi Fiscalía de la Nación, dice, quiero por favor comprobar este dato. Quiero saber si lo que dice Walter Ríos tiene asidero, correlato, representa los hechos. A ver, ¿existe qué? este señor, existe el proceso, existe el imputado? Sí, no. Así es. Ajá. Así es, porque uno puede denunciar, decir, y eso se puede perder en las solas palabras. Primero, existe el señor Víctor Raúl Barrios Alvarado. Repito, existe el señor hermano de la magistrada suprema Elvia Barrios Alvarado. Víctor Hugo Barrios Alvarado tiene que ver con el Callao, tiene que ver en un proceso, se le podría ayudar, alguien pudo haber interferido, es decir, su hermana pudo haber interferido. La respuesta a si existe o no existe se recaba, se obtiene el 13 de marzo del 2020. Repito la fecha, 13 de marzo del 2020. Cuando una asistenta de investigación, revisando los expedientes, revisando el nombre, haciendo labor periodística, y en este caso ellos tienen acceso también pues, a las fuentes judiciales y a los sistemas judiciales, encuentra que sí, efectivamente, el señor Víctor Raúl Barrios Alvarado, hermano de la doctora Elvia Barrios Alvarado, llevaba un juicio, un proceso de larga data en un juzgado de paz del Callao. Era cierto. ¿Por qué? ¿Cómo es que Ríos sabría el nombre del juez?
el caso y cómo es que habría dicho que ayudó en un proceso pues que estaba enredado en un juzgado de paz del Callao. Dicho esto, ella traslada esa información a sus superiores. Entonces aquí es donde viene el problema. Si hay un juicio, hay una persona, hay documentos, esto tiene indicios de verosimilitud, tiene un correlato en la realidad. El señor no estaba hablando en el aire. Esto merece investigarse, merece convertirse en una indagación, en una investigación preliminar, formal, ¿no? Ya ha Marco, pasado un montón de papeles. ¿Y cómo acaba este proceso? ¿Lo gana el hermano de Elvia Barrios? ¿Lo gana? Con las influencias, supuestamente. Esa podría ser la hipótesis. En el 2017, el proceso del hermano de Elvia Barrios, que básicamente es algo muy sencillo, es el señor tiene una constructora, junto, por cierto, a su otra hermana, la ex ministra Rocío Barrios. Tienen una constructora que la ex ministra de Vizcarra. Un nombre familiar. Así es, la ex ministra de producción del señor Martín Vizcarra, Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Ellos tienen una constructora que es casi familiar, que es PEMCO, SRL, una constructora, un negocio, ¿no? No hay nada de malo ahí, pero resulta que esa constructora vende terrenos en una urbanización, un proyecto familiar en Oquendo, en el Callao. Uno de esos terrenos que ellos venden es de un señor, una familia, como todas las familias que escuchan Exitosa. Hay gente que humilde, sencilla, que se compra un terreno y que cae en desgracia para pagarlo, ¿no? Este señor se llama Ulises Medina. Él refiere que sí, que tuvo una deuda con PEMCO, recogiendo la versión de él en esta investigación, y que no pudo pagar unos $4,000 o $3,000 que debía. Él acepta esta deuda. La versión de él, la versión del señor, es que firmó una conciliación en un momento de tragedia familiar, porque no quería perder y el señor pues tiene un momento de tragedia familiar con una persona muy llegada a él y firma para no perder su casa. Pero refiere que los intereses, que la deuda que él llega en su tragedia a firmar es muy elevada, es superior, no es justa, ¿no? Y según su versión sube pues de $3,000 o $4,000 a $12,000. Él no puede pagar y empieza, Karina, pues lo que muchos conocerán que es el clásico proceso de lanzamiento, te voy a votar, ¿no? Pero ¿qué pasaba, Karina, no? En este caso del señor Víctor Raúl Barrios Alvarado, que Oquendo es una zona pues que todavía no está muy organizada en las cuestiones de las direcciones y era difícil, un proceso burocrático que es el básico también, que era notificarlo, ¿no? Que era llegar a la dirección precisa, exacta, con manzana, lote, para llevarle el papel y decirle, señor, usted ya se tiene que ir. Entonces, no se lo notificó. Increíblemente, bueno, eso también tiene que ver con estos procesos enrevesados del Poder Judicial, no avanzaba, ¿no? O sea, el tiempo de la llamada se ubica en un periodo, ¿no? Siguiendo los hechos, en que sí, el proceso estaba estancado, ¿no? O coincidencia, el proceso estaba estancado por una cuestión tan sencilla como no poder notificar bien a este señor llamado Ulises Medina. Eso también cae en el correlato de la realidad, porque Ríos refiere que la señora Elvia Barrios, cuando la llama, estaba indignadísima, que por qué no le daban la razón a su hermano, que era un proceso que ya debía salir a su favor, tomando la versión de Walter Ríos, ¿no? Y esto calza con el hecho de que se caía en el absurdo de no poder notificarlo. La primera resolución que emite el juez de paz letrado que llevaba el caso de Víctor Hugo Barrios Alvarado, gerente general de la constructora PEMCO, post llamada, es hacer una cuestión que señalaba ya la dirección. Busquemos la dirección correcta, vamos a agilizar este proceso. Esto no está mal, pero cae exactamente en el tiempo que refiere Walter Ríos, donde él interviene y hace la llamada a este juez para que se reciba y se agilice este proyecto. Él ordena una pericia, ¿no? Una pericia para determinar bien dónde hay que notificarlo y sobre todo qué lugar es el que hay que desalojar. Bueno, ¿no? Como entonces, tú dices, nada está mal, todo está bien, pero si así funcionara para todos los casos,
cuántos casos están estancados en todo el Perú y que necesitan esa premura, pero acá resulta que por las llamadas, por el compadrazgo, por los hermanitos se mueven las cosas, ¿no? Pero además de esto, ¿qué más hay que apuntan a la presidenta del Poder Judicial? ¿Qué más dan? ¿Qué más hay, no? Está la versión de el corrupto Ríos, está la verosimilitud, sí, están la documentación. No tenía por qué conocerla, ¿no? Claro, está la documentación. Así es. Y está también ya la apertura o la indagación. Entonces, ¿qué falta? Para mí está todo. Nada. Y hay algo más. A ver. El señor Ríos señala con lujo de detalles que él no recepciona la llamada directamente, sino que, como tú sabes, en estos cargos, estos señores tienen secretarias, asistentes, la llamada le fue trasladada de un teléfono fijo de la ahora presidenta del Poder Judicial a su despacho personal. Él da el número, o sea, hay un registro de llamadas que se puede buscar, y él da el nombre de las personas incluso que recepcionaron esa llamada. O sea, simplemente hay que llamar a esas personas a decirle, oye, porque una llamada de una suprema como Elvia Barrios no es algo que uno se olvide, ¿no? Exitosa. Él da incluso los datos y señales de la persona que le hizo, a la cual él le ordenó, llama al juez Rafael Mateo Inga, ¿no? Y que lo está llamando el presidente de la Corte Superior del Callao, que era él en ese momento. O sea, hay muchas personas que hay que llamarlas, ¿no? Empezando por el juez, empezando también por el señor litigante, empezando por las secretarias, revisar el registro de llamadas. Una última consulta, cierto, Marco. Todo está ahí. Una última consulta. Sí. Cuando vi tu nota y cuando sabía que te iba a entrevistar, nosotros hemos hecho todo lo posible por entrevistar a Elvia Barrios y nos han dicho que no se van a declarar, que no van a declarar públicamente, que no se van a pronunciar. Tú has hecho lo mismo, estoy segura. ¿Qué te dijeron? Bueno, qué gusto que a ti te hayan respondido y que te hayan dicho por lo menos no van a declarar. Nosotros referimos con pelos y señales, como siempre hacemos en Panorama, los detalles de este caso, ¿no? Referimos que no es que estamos hablando de suposiciones, chismes, estamos hablando de un proceso delicado, ¿no? Con documentación muy, muy delicada sobre la más alta magistrada de un poder del Estado, ¿no? Y pues las respuestas fueron que la señora estaba de viaje, que no se había podido comunicar, que no se... O sea, nos parece, incluso cuando hemos estado en la labor, sabemos pues que cuando un funcionario no quiere responder, dice, ¿no? Literalmente o traslada no, gracias, que no va a responder. Claro. Eso también es una respuesta. No voy a participar, pero en este caso ha habido un silencio que deja un pésimo sabor de boca porque nos refiere, y esta es una opinión personal, a que la magistrada pues se comporta ya como un político, ¿no? Está viendo qué sale, cómo sale, para hacer una estrategia, ¿no? Muy bien. Para, digamos,